Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrea Pérez de Castro, soy la directora ejecutiva de FanFest. Estamos muy felices. Hemos hecho un festival a contramano con mucha dificultad, pero lo hemos logrado. Esta ya es nuestra segunda semana de festival. Y dentro de nuestras actividades tenemos una serie de actividades extraprogramáticas que la hemos llamado a la programación de sala y virtual, que es, ayer tuvimos un Work in Progress con Francisco Medina y hoy día tenemos este seminario, esta clase magistral con Aileen Howard de The Ark, Irlanda. Ella es la directora de ese centro, que es un centro dedicado a las artes escénicas para niños y niñas, y ella además es especialista en el tema de derechos de los niños y las niñas, que es el tema que vamos a hablar hoy día sobre y la cultura. Aileen, are you here? Are you there? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, yes. Bueno, como decía, Aileen nos va a dar esta charla. Tenemos traducción simultánea. Si ustedes van abajo en su pantalla hay como un mundito y pueden elegir o inglés o español para escuchar la charla de Aileen. Espero que la disfruten. Después vamos a tener un ratito de preguntas y respuestas. Aileen, ¿me escuchas tú? You hear me? Ah, Yes, I hear you. Thank you. You're right there that you can. Okay, it's your turn now. Yes. Thank you very Welcome. much. Aiden, can you speak in the English channel? I can try to find the ink. The channel is now disappeared. Okay, is this working now? ¿Me escuchan bien? Escuchamos a la traductora. Perfecto, entonces, porque yo la escucho a ella. Adelante. Sí, perfecto, Ok. yes. Ok. Okay, good. Is this working Muy now? bien, entonces está funcionando, todos me escuchan. Excelente. Yes, I have you. Thank you so much. Muchas gracias a todos y muchas gracias también por invitarme. Es para mí muy animador el poder contactarme con ustedes, mis amigos en Chile. Tenemos muchas cosas en común, Irlanda y Chile, y una de las cosas de las que queremos justamente hablar hoy día es la posición que tenemos nosotros en las artes y en las culturas con respecto, por supuesto, a los niños en nuestros países. Me gustaría compartir mi pantalla, si les parece, para poder mostrarles algunas de las imágenes que tenemos de The Ark en Dublín y algo del trabajo que estamos haciendo. ¿Es posible? ¿Es posible compartir pantalla? Try. Host disabled screen sharing. Is it possible to enable it, please? Yes. Yes, here we are. Okay, wonderful. Thank you so much, everybody. Okay. As Andrea has said, my name is Aideen Howard. I'm director of the Ark Cultural Centre for Children in Dublin. And this is an image of our theatre in Dublin. The Ark was founded in 1995, just 3 years after the UN Convention for the Rights of the Child was ratified. And as you can see, we have a building in the heart of the city. We have an audience from age 2 to 12. We're a theatre, a gallery, a visual art space. We are commissioning and producing and presenting Irish work and international work. And as well as that, we also work with teachers and schools to share our love and passion for art and culture for children. We commission new music, which we show in our theatre, which you can see here. We also have an outdoor space, and every year we run a mixture of free and paid for events. This is an example of a big outdoor music event. We deal with school groups and during the weekdays, and children with their families at the weekends and during holiday time.
and we produce theatre for all ages from 2 to 12, and we have a specialised early years practice as well, and an early years artist in residence. So this will give you some idea of what we do at the ARC. But I want to give you some sense of what's important to us and why children's right to art and culture is so central to what we do. So I'm going to talk a little bit about the history of the UN Convention on the Rights of the Child and how we at the ARC are inspired by that to create a particular type of participation practice for children in all of the work that we do. In 1992, the Republic of Ireland ratified the UN Convention on the Rights of the Child, which enshrined our state's commitment to promote children's rights very broadly. De promover entonces esto, como ustedes saben, tiene el mismo derecho. La Convención reconoció el rol primordial de la familia, de los padres, en el cuidado y la protección de los niños, pero también reconoció el papel que juegan los estados, cada uno de los estados partes, para respetar y para promover estos derechos de los niños. La Convención de Naciones Unidas tiene 193 países signatarios o estados signatarios, lo que la hace el instrumento más ampliamente ratificado en todo el mundo. Para nosotros, en Irlanda, me parece que no llegamos a sobreestimar la importancia de este movimiento y de ser parte de ella, porque cuando nosotros firmamos como país, el Estado irlandés expresó también un compromiso vinculante con la cultura y con las artes por primera vez para nuestros ciudadanos, nuestros pequeños ciudadanos. Y también el artículo 31 dice que los estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística, proporcionando oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad y participando en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. Entonces estamos hablando acerca de su derecho a participar completamente, a participar plenamente en la vida cultural, y eso es lo que tenemos que habilitar. Me parece que ya 30 años después sigue siendo para mí un compromiso tan radical, tan vinculante, además tan animador, que esté dentro de este Tratado para las Artes y para las Culturas con los niños. 3 años después, nuestro país, a través de esta ratificación, 3 años después se creó The ARC. Se financió a través del Consejo de las Artes y de nuestros ministerios o departamentos gubernamentales para poder promover este tipo de cultura. Y aquí ustedes pueden ver que estos son nuestros principios fundadores. Esto es lo que ya les leí en la parte de abajo, donde que es la inspiración que tomamos nosotros de la Convención de Naciones Unidas. Muy inspirador, como les decía, pero aparte del compromiso que tenemos como Irlanda, como país, se conversó muy poco acerca de qué es lo que significaba en realidad. Todo estaba bastante bien en el establecimiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? ¿Qué más iba a entregar el Estado para que cada uno de estos derechos de los niños se cumpliera? Y para nuestra sorpresa no hubo mucha discusión crítica al respecto. A pesar de estas nuevas obligaciones legales, muy poca crítica entonces, como les decía, sobre lo que pudiera esto significar. Kieran Benson, un académico que luego fue presidente de los Consejos de las Artes, fue el que consideró algunas de las posibles barreras en esta entrega. Y sus argumentos, especialmente en el año 1991, fue que no solamente se trataba de recursos o de dinero que se iba a requerir para entregar esta cultura y arte, sino que también un problema en la comunidad en sí, que en realidad se trata de entender cuál es la participación real, lo que significaría esta. Habla acerca del nuevo lenguaje de las artes y también el nuevo lenguaje de las artes en los 90, que era más bien referido al acceso a la cultura en lugar de la participación en ella, lo que pensaba él que iba a ser una idea mucho más igualitaria. Y 20 o 25 años después, a pesar de un buen trabajo realizado principalmente por el Consejo de las Artes y también un trabajo pionero precursor por el Departamento de Asuntos Infantiles y Juveniles en Irlanda, muy poco se había pensado en profundidad, ya sea desde los legisladores u otros defensores, sobre la provisión que se podía entregar de este artículo 31.
se tenía, por supuesto, el derecho a jugar, particularmente en la edad temprana o infancia temprana. Y ustedes, como personas relacionadas con estas artes, por supuesto, saben lo que significa este auditorio para nosotros. Pero en la mayoría de las veces, tanto para los legisladores como otros defensores, el artículo 31 no se estaba considerando como debiera. Se había dejado de lado, más bien se había instrumentalizado, lo que significaba que se estaba tratando desde un punto de vista adultos para poder lograr otros objetivos: educación, salud o bienestar. Aún así, habiendo dicho eso, se identificaba siempre también las artes y la cultura como algo muy importante para ellos y donde se requerían, por supuesto, su atención. Así que cuando empecé en The Arc en el año 2015, me pareció que todo lo que se había estado haciendo era muy buen trabajo durante estos 20 años y todavía sufríamos, en todo caso, de lo que ahora sé, que se llama el dilema del constructo adulto. Es decir, que todo el trabajo que estábamos produciendo, comisionando, etcétera, en realidad estaba programado solamente con esta perspectiva adulta. Esto en realidad representaba un problema para mí porque la idea mía era, por supuesto, sacar adelante este principio fundador, el principio del artículo 31. Y al mismo tiempo, en enero del 2016, el Estado irlandés viajó a Ginebra para poder presentar frente a Naciones Unidas, al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, y frente a todos los demás países signatarios de la Convención de Naciones Unidas, para que se pudiera hacer una revisión periódica, es decir, cada 5 años el Estado tuviera que presentar frente al comité las áreas identificadas, las áreas en las que se había plasmado este compromiso con la convención. Irlanda compartió muy buenas noticias con nosotros en el 2016. Debo decir, además, de que ahora estamos hablando acerca de que hay un ministro específico solamente para los derechos de los niños, y tenemos además un repertorio bastante grande en protección infantil. El castigo corporativo, por ejemplo, se abolió en el caso de los niños y los derechos de ellos se están explorando, representando mucho más vastamente que antes. Sin embargo, en Ginebra, ese enero, nos dimos cuenta que aunque los derechos de los niños se estaban conversando, por supuesto, a la par, con salud, con educación, etcétera, no había una discusión, una conversación sobre las artes y la cultura, específicamente. Así que por eso que nosotros les pedimos al gobierno irlandés que considerara cómo pudiera presentar esto la siguiente vez en relación las artes y cultura. Y nos alegra mucho decir que es allí en realidad de donde viene mucho de nuestro trabajo de defensoría, digámoslo de alguna forma. Luego, bajo la inspiración de esta experiencia tan interesante, lanzamos una nueva estrategia en The Arc en el año 2017, basado en esta visión y en esta misión, porque creemos en el derecho de cada niño de descubrir y amar el arte en la sociedad, en donde la creatividad y la cultura sean valorados y además enriquezcan nuestras vidas. Tenemos además una cantidad de prioridades estratégicas, como por ejemplo, entre ellas la excelencia. Por supuesto que todos los que están trabajando con niños quieren crear excelencia. También compromiso, muy importante para nosotros porque queríamos nosotros también llegar a más niños que antes, queríamos compartir también nuestros recursos. La sustentabilidad me parece que es evidente, o sea, se explica per se. Vamos a estar aquí, esperamos, 25, 30, muchos años más, pero lo que es más crucial incluso era esta defensoría, porque nosotros queríamos determinar eso como un derecho permanente para los niños. Sabíamos nosotros que si queremos su acceso al arte y a la cultura, queríamos que fuera en el sector del arte, por supuesto, pero mucho más allá, en la sociedad irlandesa. Así que por eso es que empezamos esta nueva campaña que estuviera centrada en dos cosas. Primero, el derecho de los niños a la cultura y las artes, y segundo, el derecho que tenían a ser oídos, escuchados, para asegurarnos luego de que estuviéramos nosotros trabajando de una manera amigable con los niños, fijamos o establecimos una cantidad de valores que salieron a partir de lo que los mismos niños necesitaban, de la práctica, me refiero, para ayudarnos a que estuviéramos más centrados en ellos. ¿Cómo lo hicimos?
En el año 2016, cuando estábamos generando esta nueva estrategia, decidimos que necesitábamos crear también un consejo para niños, un consejo para los niños, que fuera el medio por el cual se pudiera informar esta práctica o alimentar esta práctica. Se partió como un piloto en el año 2016 y aquí están los niños que fueron los primeros en participar en este consejo. ¿Qué es? ¿Qué es el Consejo de los Niños de The ARC? Bueno, este es un grupo de niños y que vienen de distintos países, que pueden tener entre 9 y 11 años y que se reúnen con regularidad, informan además del directorio, no son decisiones artísticas solamente, sino que estoy hablando también acerca de políticas, por ejemplo, estoy hablando acerca de nuestras prácticas. Y estos niños también informaron de las nuevas estrategias cuando empezamos a trabajar en el 2017. Bueno, este consejo en realidad tenía como propósito inicial el poder abordar lo que yo describía anteriormente como el dilema del constructo de los adultos. Me refiero a que la visión que tiene un niño es la que tenía que estar plasmada. El modelo que nosotros presentamos aquí tiene como objetivo conectar el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas con el artículo 12, que promete asegurar o garantizar que el niño pueda formar su propia visión, su derecho a expresar esa visión de manera libre y también la visión que el niño se le pondere o se le dé el peso suficiente. Este proyecto se estableció en marzo del 2016 como un piloto, como les decía antes, con el propósito doble de crear primero la participación en la práctica de una manera continua para un grupo diverso y en segundo lugar también informar internamente la programación que vamos a tener nosotros para este público objetivo que teníamos o que tenemos y que además va a influir también en las decisiones a futuro. También descubrimos que el arte no es The ARC, perdón, no es la única organización que es, entre comillas, culpable de este dilema, sino que la Convención de las Naciones Unidas en sí también fue creada integralmente sin tener ningún aporte de niños o adolescentes. Es por eso que es interesante haber visto el cambio que tiene Naciones Unidas y que ahora sí están escuchando un poco más a estos NNAs en sus conversaciones. Quiero dejar bastante claro de que, aunque yo dije que no se ha avanzado tanto en las artes y políticas en general, sí quiero decir claramente que los estados están trabajando bastante duramente, bastante sólidamente en hacerlo a partir del 2015. El gobierno, por ejemplo, lanzó la Estrategia Nacional para la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes y fue una estrategia pionera. Fuimos los primeros en crear un documento así como país, me refiero. Y es obviamente una inspiración. La estrategia también hace destacar a Irlanda en su compromiso con los NNAs y nos permite también presentarnos como una organización y a muchas otras como nosotros a esto que le llamamos el modelo LONDI. Así que es por la participación que ya le hablamos antes. Pudimos también trabajar con el ministerio específico de estos asuntos y en realidad para mí es un placer el poder reconocer que las políticas gubernamentales en el área de los niños sí tienen un impacto directo en esta configuración del Consejo. In January 2016, we set up the 3 meses después del examen que se hizo en Ginebra, el piloto incluía distintos DASH schools, que son colegios que están en desventaja, y el programa era para poder hacer una residencia en el área artística, y eso es una de las decisiones más importantes que yo he hecho, porque era involucrar a alguien que no era artista y que tampoco era un realizador de obras de teatro para que pudiese hacer esto. ¿Y por qué? Porque quería asegurarme de que esto sea lo primero, que el arte fuese lo primero y en segundo lugar la facilitación. Así que contraté un realizador, escritor, actor, Sean Dunn, para que pudiese liderar el Consejo de los Niños y también ayudar en esta área de arte. Estuvimos trabajando, reclutamos
a los primeros participantes en el proceso piloto. Y esto comenzó con los briefings para los profesores y también compartieron la oportunidad de interesar también a los niños. Esto comenzó de marzo 2016 al 2017 y los miembros del consejo fueron asistentes constantes para poder estar involucrados en lo que es los artistas irlandeses, internacionales, artes visuales, animación, películas. Y una de las cosas que también ha sido incluido es una de las películas It's Alive, que es la primera película que se celebra el Día Internacional del Niño. Así que si quieren, también tienen interés, le puedo presentar ese video para que lo vean ustedes. Así que se trabajó con estos niños para poder hacer trabajo en defensa de los niños. Formaron parte de talleres de drama y también acá tienen ellos su propia carta fundamental. Escribieron lo que ellos consideraron que deberían tener. Presentaron también al ministro de Educación, al ministro de Cultura. Crearon su logo, su propio logo, y ese logo se ha hecho muy conocido. Este es el proceso de la creación del logo y esto es cómo terminó. Aquí así quedó ese logo. Así que estos niños fueron fundamentales para el desarrollo de nuestras prácticas a través de todos los años y se han convertido en expositores, en presentación de películas internacionales, en presentaciones internacionales, en la realización artística. Y ellos empezaron a entender que la práctica participativa es parte de hacerse escuchar, de hacer que sus voces se oigan. Estuvimos ya en el último año de esta práctica de participación y creamos un nuevo consejo al año siguiente con membresía mayor, con unos 25 niños. Y también los teníamos de estos colegios en desventaja y otros 15 niños que se autoeligieron. Yo diría que son niños que están interesados en el arte, niños que piensan que el arte es algo fantástico y que pueden participar a ello. Así que este es un consejo que es mucho más diverso, más amplio. También en el área en Dublín y en distintas otras áreas. Se pudo desarrollar ese proceso también. Y la programación artística es muy importante. Estos niños han podido crear también una política de diversidad e inclusión. Este es el segundo consejo de los niños. Aquí tenemos el Taoiseach y nuestro primer ministro y discutiendo acá sobre qué es importante para ellos, qué es importante para los niños. Y acá tenemos la foto fuera del edificio de gobierno. Lo más importante es que los niños están involucrados en un proceso muy amplio en The Arc, en el Arca. Y este es un proceso que consideramos que, bueno, quizás no ha sido tan bien hecho como hubiésemos esperado que sea lo que quisiéramos lograr. Entonces, el 2019 comenzamos una nueva investigación en el proceso y acá se hizo una encuesta a los niños que formaron parte de esto. Tenemos 5 consejos desde el 2015, así que una de las recomendaciones ya han ido saliendo y es tratar de encontrar formas de poder conectar a los niños cuando tienen más edad, cuando están más mayores y tratar de ir mejorando en lo que es el loop de feedback, el loop de la retroalimentación. Les voy a mostrar un poco sobre cómo es la práctica y para que quizás ustedes lo puedan considerar. También mencioné el modelo Landy de la participación de los niños. Laura Landy es una profesora que enseña el área de derechos de los niños. Así que después de hacer este consejo, 2 años, yo pensé que definitivamente
necesitaba convertirme en una experta en esta área. Como persona del arte, tengo gran afinidad para esto, tengo gran instinto para este trabajo, pero me faltaba un poco más de capacitación legal. Necesitaba un poco más de background. Así que eso es lo que hice y donde creamos este modelo. Recomendaría de todas maneras hacer mayor investigación. Es muy fácil seguir, pero es muy importante tener esta información para poder cerrar el ciclo, hacer un cierre de este círculo. El modelo Landi reconoce que disfruten los niños el arte, necesitan de cooperación de los adultos para poder entregar esto. Y ella identifica 3 tipos de resistencia. Escepticismo sobre la capacidad de los niños, el miedo de que la autoridad de los adultos pueda subestimarlos, y también los derechos de los niños, donde siempre, a veces o muchas veces pueden ser dejados de lado y donde siempre tienen que mantenerse presente. Aunque hay muy buenos ejemplos sobre el trabajo colaborativo en el arte, los artistas han trabajado muchísimo para tratar de encontrar su propio poder, su propia autoridad, y tenemos que trabajar mucho para tratar de crear también una situación, un ambiente feliz y de colaboración, y donde los niños sean considerados iguales para este proceso de creación. Entonces, esta entidad de práctica internacional, donde los niños y los adultos trabajan juntos, en el ARCA nosotros estamos introduciendo también esa práctica, la queremos traer a Irlanda y es un muy buen ejemplo. Estaría muy contenta de poder compartirlo con ustedes si les interesa. Este es uno de los ejemplos de los desafíos reales. Este es uno de los procesos de realización. Y como ustedes saben, las dificultades surgen cuando uno tiene que considerar a los niños en iguales, en co-creadores, en artistas. Así que este es uno de nuestros desafíos. Una de las formas de poder hacerlo es con el festival Right Here, Right Now, donde los mismos niños son curadores, son programadores, y donde hemos aprendido muchísimo de esa práctica y queremos avanzar con esto. Y en segundo lugar, es tratar de transmitir las prácticas. Así que estoy muy complacida de poder compartir con ustedes estas prácticas porque nos entrega a nosotros la oportunidad de poder ver lo que hemos aprendido sobre las fortalezas, las debilidades, y nos pueda entregar un sentido de qué es lo que está ocurriendo. Así que comenzamos con una evaluación, con la evaluación del impacto de la operación del Consejo de los Niños, y también se comisionó a 3 cientistas sociales, y para poder hacer esto. Así que se hicieron 3 cosas, donde tenemos la consistencia de la práctica. En segundo lugar, necesitamos también encontrar mejores formas para poder comunicarnos con los niños, para poder hacerles saber cuándo han tenido un impacto en el desarrollo de las políticas. Y también podemos ver a la gente del arte, donde se toman las decisiones, donde uno puede estar informado, donde uno puede ir avanzando durante los últimos 2 o 3 años. Y si estamos involucrando a estos niños 1 o 2 años, va a ser muy difícil para ellos entender de que algo que hayan contribuido hoy pueda tener un impacto a futuro. Entonces, es necesario tener un nuevo proceso y en eso nos estamos embarcando ahora. Un cierre de proceso, que los niños vean en forma tangible en qué participaron, cómo influenciaron y dónde están esos resultados. Y es importante porque ellos no estaban conscientes del impacto real de lo que hacían o de lo que ellos hicieron inicialmente. Así que lo que queremos asegurar es que la práctica de los niños pueda ser parte del Consejo de los Niños y que vaya más allá.
de esos niños inicialmente. Tenemos 35,000 asistentes y nos gustaría que la práctica de participación de los niños, refinando el consejo, pueda ampliarse y pase a todos nuestros programas y todo nuestro trabajo de involucramiento. Si no lo hacemos, empezamos a crear una élite y eso es lo que queremos evitar. Es absolutamente lo contrario de lo que queremos hacer. Necesitamos ampliar la participación, necesitamos insertarlos en lo que estamos haciendo y no solamente decir, bueno, el consejo de los niños es ahí donde ocurre la participación. No, queremos que el consejo de los niños puedan participar también en el proceso amplio, en el proceso completo. Esto es importante porque idealmente puede ser utópico pensar que los derechos de los niños están tan protegidos y esto se ejercería de una forma tan correcta que los niños no necesitarían un consejo de niños, pero no es así. Quiero compartir también con ustedes un punto en particular. Yo había mencionado que la defensa de los niños también es una muy buena práctica. Estos son los niños que nos han ayudado en el tema de defensoría de los niños y han creado también nuevas formas para poder comunicarse con los gobiernos. Estoy compartiendo esto con ustedes porque sus colegas me estaban contando que están insertándose en un sistema de revisión o reforma y de reescribir la Constitución. Así que es una muy buena práctica y se ha utilizado en distintos lugares, pero a veces es muy difícil de mantener. Así que ahora tenemos una estrategia nacional para los niños en Irlanda. Sin embargo, no incluye arte y cultura. Sería bueno que esto también lo consideren, así que eso es muy importante, asegurarse de que el arte y la cultura esté inserto en una estrategia nacional del país. Pero necesitamos también buscar formas para poder ir en defensa de los derechos de los niños. También necesitamos profundizar ese compromiso a todos los que asisten para poder estar con la participación de los niños en todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos avanzar en los derechos del niño, el arte y la cultura más allá del arca. Más allá del arca. Y para poder hacer eso, entonces, hemos creado una alianza con unas 100 organizaciones en el área de los derechos de los niños. En el área de derechos de los niños y nos hemos dado cuenta que esto ha sido muy útil para nosotros porque ha hecho que el arca esté involucrado también en los niños más allá del arte y la cultura, el interés de los niños en sí mismo. Entonces, estamos creando estas organizaciones, entendiendo de qué se trata y se ha hecho muchísimo en la defensa también de género. Hemos hecho esto en ONGs, hemos trabajado en esta área sobre cómo ir creando conciencia sobre estos temas en particular. Y diría también que dentro del contexto de COVID, los niños también han visto las restricciones al manejo de la pandemia, como de DR, que estamos haciendo una práctica y consulta en línea. Fue difícil, fue difícil al principio. Sin embargo, si alguien está interesado en escuchar lo que nosotros hicimos sobre lo que ha sido la práctica digital, nos pueden contactar. Hacíamos un pequeño café en la mañana, reflexión digital, también todos podían asistir al The Arc y estamos comprometidos en llegar a más niños a través de medios digitales en el 2021, porque nos dimos cuenta que los niños encontraron que esta pandemia ha sido muy desafiante, muy difícil y el arte y la cultura es muy, muy importante más que nunca. Quería concluir entonces estos comentarios diciéndoles que estamos empezando un nuevo capítulo en términos de la participación
práctica de nuestros niños. Por muchos años el Consejo nos ha visto de que muchas veces no aparecen en el escenario de ARC. Por eso es que tenemos un nuevo módulo que significa que me perdí. Se llama ¿Qué me perdí? What did I miss? Porque se han perdido, por supuesto, muchos de los hitos o rituales que normalmente van en la vida de un niño. Y por primera vez en muchos años, además, tendremos tanto a niños como a adultos trabajando juntos sobre el escenario. Estamos comprometidos a seguir avanzando en esta práctica y también realizar una co-creación de trabajo nuevo a través de los alumnos de este consejo y de Sean Dunn, que es quien está a cargo de la residencia. Y además tenemos finalmente en otoño la premier de una nueva co-creación con niños que se llama The Rain Walk, que es una pieza de arte, podemos llamarle, de audio de Inglaterra, Irlanda y con base en Londres. Así que me parece que no solamente un proyecto con participación infantil, sino que además nos lleva a una producción donde ellos han participado muy activamente. Hay mucho que hacer, por supuesto, todavía en esta arena, pero consistentemente mostramos nuestro compromiso con este trabajo y esperamos poder compartir esta práctica con ustedes en el futuro también, y que en algún minuto podamos incluso llegar hasta allá, hasta sus tierras y ver el trabajo excelente en el que ustedes, yo sé que están participando. Muchas gracias. Ahí estoy. ¿Me veo? No, ahí. Gracias, Aidín. Qué inspiradora lo que nos muestras de The Ark. Es un sueño para nosotros. Pero es un sueño, pero creo que hemos hecho un trabajo. Yo a Aidín la conocía, la ubicaba de antes, pero ella se me acercó hace aproximadamente 2 años en Filadelfia, en Night Bay, una feria maravillosa que hay de espectáculos para audiencias jóvenes. Es un mercado hermoso de programadores internacionales, y nosotros tuvimos la oportunidad de presentar a Chile. Y nosotros en esa presentación donde presentamos FanFest, en nuestro segmento de Chile, comentamos que íbamos a dedicar el 2019 y el 2020 al tema de la conmemoración, porque no es celebración, pues nada, todavía no se puede celebrar mucho, la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes. Y Aidín, al final de la presentación, se me acercó, fue la única persona que se me acercó. A mí me llama la atención que habiendo muchas instituciones, delegados, compañías, no les haya llamado la atención lo importante que son estos años de conmemorar esto y de poner en valor los derechos de los niños y las niñas y el trabajo a través del arte y la cultura. Bueno, Aidín se me acercó y ahí nos conocimos personalmente, quedamos ahí conectadas, y yo siempre tuve el sueño de traerla a Chile. De hecho, estaba invitada al festival como dar una conferencia acá en vivo, pero lo logramos hacer ahora, gracias al British Council. Y es muy inspirador que nos cuente qué es lo que sucede en The Ark. Ella me contó parte de esto y yo quedé muy emocionada, porque desde aquí, yo siempre siento que los extremos se atraen. Irlanda está en el extremo norte del hemisferio norte, y Chile está en el extremo sur, y creo que tenemos muchas cosas en común, creo que tenemos intereses en común. Y me gustaría un poquito ahí desplamar la palabra a la gente, pero un poco una reseña que tú has contado de cómo involucrar a los niños y las niñas y a los adolescentes en un trabajo más en el fondo, a la con ustedes. En el fondo, como ustedes han puesto en la categoría, nosotros somos adultos centristas. Queremos que nosotros queremos debería gustar a los niños o debería ser parte de interés. Y quizás nos podrías contar un poquito más de esa experiencia de este consejo con el cual ustedes trabajan y cómo lo han visto
desde el desarrollo de ellos mismos y cómo ha repercutido quizá en otros niños esta experiencia que ustedes están haciendo de The Ark. Yes, yes, of course. I think I understand. Sí, perfecto. Entendí bien su pregunta. Ahora tenemos 5 consejos distintos. El más reciente, del que yo les he hablado, es el que hemos extendido el periodo, en realidad, porque por el COVID-19 se perdieron de bastante. Estaban en casa, no podían venir a The Ark, no podían ver los espectáculos, etc. Así que ahora lo hemos extendido, por llamarlo así, esta participación que se esperaba hacia el futuro. Nosotros comisionamos un documental sobre el consejo y una de las cosas que cada uno de los padres o cada uno de los niños dijo en realidad es que aunque el arte era brillante, que lo que más aprendieron fue esta sensación de confianza, este sentido de la autoparticipación. Y el segundo impacto para los niños o niñas adolescentes específicamente es este nuevo reconocimiento del contexto social en el que ellos estaban inmersos, que me parece que es una forma de hablar acerca de la democracia participativa. Y a través también de estos procesos de drama que nosotros utilizamos, estos procesos escénicos, también vienen en paralelo, van de la mano con esta participación democrática, social. Aunque nunca dijimos que nosotros íbamos a hacer un proyecto común para el acto de la democracia en sí, porque la idea era hacer un proceso mucho más amplio, sí nos dimos cuenta de que esto siguió como naturalmente. Así que mucho del trabajo que hace The Ark es esta defensoría, lo que significó que terminaban conversando también con nosotros sobre ese tema. Así que me parece que hay 2 puntos ahí. Para algunos niños es tal vez la oportunidad única de poder ver teatro, de poder ver exhibiciones, baile, películas, hacer películas también. Así que para alguien que tal vez no iba a tener esa ventaja, no lo hubiera hecho de ninguna otra forma. Así que la participación en general, llamémosle así, es sobre este activismo y también en la democracia aplicada. Pero todos hablaron acerca de sentirse seguros, de sentir que el espacio era un lugar en donde ellos se sintieron oídos o escuchados. Me parece que eso tal vez sea lo mejor que pueda mencionar. No siempre es perfecto, ¿ah? No quiero sonar como que sabemos siempre lo que estamos haciendo o que lo hacemos siempre bien. No, por supuesto que han habido momentos en que uno dice, ay, no, deberíamos haberlo hecho así o deberíamos habernos comunicado de esta otra manera. Bueno, pero es un proceso de aprendizaje continuo. Pero esos son, diría yo, los impactos más importantes. La participación en las artes y la cultura, un sentido de confianza, de que su voz esté siendo escuchada. Y para algunos niños también, la información que, a la que tienen del derecho. Eso es para muchos niños algo importante. Sí, qué importante es el derecho a la información, democratizar la información y que todos tengan acceso a lo mismo. Bueno, nosotros tenemos otros problemas. Tú hablabas un poco de todo lo que ha pasado en la pandemia y cómo han hecho un trabajo online, pero en países como Chile uno se ve muy moderno, pero por otro lado no todo el lugar. Esta pandemia, por ejemplo, hay muchos niños que no han podido seguir sus clases online porque en sus comunas o en sus lugares donde viven, en sus territorios, no hay acceso a Internet y tampoco es prioridad dentro de los gastos de una familia de escasos recursos. Entonces, también eso ha develado esta pandemia, que cosas que uno siente, yo te escuchaba yo sé que no es fácil, pero en ese mundo donde se ha ido democratizando los accesos, por ejemplo, como democratizar el acceso a Internet, algo que quizás lo decíamos, pero cuando vivimos la pandemia lo vemos y ha sido muy, muy duro eso. Nosotros, bueno, ya te contábamos que estamos en la mitad del festival, nosotros teníamos que haber hecho unas funciones en La Pintana presenciales, pero debido al cambio de fase no pudimos. La Pintana es una comuna de muy escasos recursos, y yo le decía a la directora, hagamos online, hagamos streaming,
la directora del Centro Cultural de La Pintana, y ella me dice, no se puede porque esta comuna el acceso a internet es muy malo, es marginar más aún a los niños y a las niñas. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta del 360 de los derechos de los niños y las niñas y de los derechos humanos, de cómo vamos avanzando en estos derechos universales que parecieran que uno los tiene colgados a veces en un bonito cartel de la UNICEF en la oficina, pero que nosotros mismos a veces nos hemos ido incorporando. Bueno, me gustaría invitar, hay amigos, hay gente que nos está viendo por YouTube, también nos vamos a aprovechar de saludar. Y me gustaría invitar a alguien del público, hay gente que son de compañías de teatro, gente más bien especializada en el tema, que si quisieran hacerle una pregunta a Aidín. También quiero presentar a Andrea Jadwe y a Raquel, que son nuestras traductoras. Me siento como en los Oscars, pero les quiero agradecer absolutamente. Nos costó llegar a esta traducción simultánea, lo hacíamos más precariamente, pero lo logramos, gracias al British Council, que nos está apoyando muy cariñosamente como todos los años en el festival. Sé que hay un icono bajito que levanta la mano. Si alguien quisiera hacer la propuesta en el día, es un lujo que tenemos de invitada. Compartir la experiencia de lo que está pasando en el plan. No sé si alguien que quiere hacer alguna pregunta o un comentario de lo que ha dado. No se ven. Estamos plenas sobre el tema todavía. Yo, yo pienso que es importante poder, hacer este intercambio. Gracias, Rodrigo. El festival nace como nosotros, yo dirijo un centro cultural de educación y de nuestro centro tenemos niños y nosotros hablamos de programación familiar. Y este festival justamente tenemos cuenta de la importancia de las audiencias jóvenes, de los abandonados que estaban en las audiencias jóvenes, y no es más duro todavía porque los recursos son menores. Y un poco para el mundo de la cultura, para las audiencias jóvenes, siempre han quedado en más. Nosotros estamos escribiendo una nueva constitución política. Tú hablaste de la importancia de los criterios de figura también que vincula con ese. ¿Podrías contar un poquito más en el uno profesional, de repente no se conecta a nivel público? Quisiera contar un poco más sobre ese punto, servir mucho a nosotros que estamos estudiando. Andrea, perdona, Dime. no se te escuchó muy bien la última parte de la pregunta, se perdió el audio. Si pudieras repetir la Perdón. pregunta ¿Me solamente. escuchas ahí? Ahí, mucho mejor, gracias. Ahí mucho mejor. Sí, no, lo que estaba comentando era, Aidín habló del tema, lo vinculó con la escritura de nuestra nueva constitución, y dijo que una ley en Irlanda también, no sé si lo entendí bien, la cultura lo habían puesto importante, pero no lo vincula con derecho hacia también los niños y niñas. Creo que fue lo que entendí. Estamos trabajando para lograr este 60, como los derechos. A veces nosotros hablamos de los humanos y siempre hablamos de los derechos humanos. Los derechos humanos son de los 0 a los 100 años. Bueno, pero me gustaría que como se los derechos humanos, como que para niños y niñas, este derecho básico de niños y niñas que a veces tienen como un lado, pero cómo presenta a mi edad en esta nueva constitución. Se escucha muy mal, me dicen. Pucha, qué pena. Lo siento.
¿Me escuchaste, Sí, sí, ya Andrea? le hicimos la pregunta. Espérenme un segundito. think I Ya. have, I Disculpen, think pero I parece think que I have mi- understood. Creo que sí entendí la esencia de la pregunta. Y me parece que una de las sorpresas, en realidad, de nuestro consejo es de que sí, no había derechos específicos para niños, niñas y adolescentes. Y es lo que nosotros pensamos que es habilitador, digamos, es el hecho de que nosotros como adultos se nos considera que muchas veces estamos simplemente teniendo el objetivo de auxiliar a los niños y hacer ciertos deberes. Mientras que los derechos generales en la práctica son un tanto distintos. En la edad de la adultez tenemos nociones diferentes, por supuesto, de la paridad, estima, etcétera, autoestima, etcétera. Entonces, una de las partes muy importantes y habilitadoras que ha hecho que nosotros ponderemos las cosas diferentes, tanto yo como nuestras organizaciones, es que la responsabilidad está en mí, como adulto, en ver cuál es esa práctica. O sea, igual como un profesor o un maestro, o tal vez una enfermera o un trabajador social. O sea, es algo que nos habilita, como decía. Las artes no son la excepción, sino que es parte de la experiencia. Y creo que es importante también porque, no sé, bueno, son ya 20, 25 años trabajando tal vez en artes escénicas y muchas veces nos pensamos en nosotros como que somos distintos, como que nuestras perspectivas se informan de manera diversa también. Mientras que en el discurso de los niños hay universalismo. Y ese universalismo creo que es a lo que yo le llamo un factor habilitante. Lo otro que también puede ser bastante útil en términos de su nueva constitución y luego la aplicación de las políticas allí es que el argumento universal de que todo niño, niña o adolescente, cada uno de ellos esté incluido, significa que el gobierno debería técnicamente estar pensando en una igualdad incorporada, incluida, con medidas, con objetivos específicos que por supuesto van a grandes problemas o problemas nicho, llamémoslo así, pero también creo que es algo muy empoderador en esta universalidad. Y como tú bien lo mencionaste, una sociedad puede verse como que está luchando, como que está entregando todas estas cosas, pero usted puede ver las brechas, uno ve las lagunas. Y el lenguaje universal de los derechos es ver también este discurso internacional y de manera comparativa entre prácticas entre países. Entonces, una vez más, no es perfecto, todavía siempre hay muchos temas que van surgiendo, pero es algo que tal vez sea más empoderador, como les decía, que más que nada nos da algo sobre qué apalancar. Y cuando se hablaba acerca de esta división digital, ¿no? También aparece aquí en todo caso. Nosotros, aunque intentamos siempre tener una participación en línea con los niños, se hizo evidente que había una división, una brecha importante, una brecha digital también que teníamos que nosotros tratar de sobrepasar. He escuchado yo soluciones hermosas, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, imagínense, de todas las ciudades, cuando se habla de brecha digital, los niños que viven en un área específica de la ciudad pudieron utilizar el Wi-Fi de los sistemas de buses de Nueva York, porque estos buses los estacionaban cerca de los domicilios, de sus casas. Estamos hablando de poblaciones en donde no había Wi-Fi, y simplemente desde ellos entonces sacaban el Wi-Fi. Por ejemplo, ¿no? Una idea maravillosa. En Irlanda, a algunos niños se les entregaron también apoyo extra para poder tener acceso en línea, y algunos de esos niños eran con los que estábamos trabajando, así que eso en realidad nos ayudó. ¿Se escucha mejor ahí o no? ¿Me escuchan mejor? Sí. Ya, sí, es que me saqué el audífono, que parece que el audífono se me murió. Sí, bueno, es tan complejo el tema de los derechos esenciales, es tan complejo como nosotros nos empoderamos y empoderamos, que nosotros desde FanFest
aparte de nuestro discurso, era como, en definitiva, a través también del mundo, el arte y la cultura, nosotros profundizamos los derechos fundamentales. Y por eso nosotros también hemos hecho una curatoría de algunos proyectos que tenemos, porque no todos hablan sobre, obviamente, los derechos de los niños y las niñas, pero hay muchos temas implícitos en muchos trabajos artísticos. ¿Ustedes han hecho algún trabajo artístico en relación a los derechos de los niños y las niñas, que no sean específicamente el derecho al arte y la cultura, sino que al derecho básico de la salud, al derecho básico de la educación, o incluso te puedo contar, Aidín, que en Latinoamérica hay lugares que ni siquiera todavía hay niños que hay un derecho que es el derecho a la identidad, que uno da por entendido que la gente, todo ser que nace tiene un nombre, una familia, una procedencia, pero o no están inscritos. En muchos lugares de Latinoamérica hay niños que todavía ni siquiera están inscritos, o sea, todavía no existen como oficialmente en sus países. Bueno, dicho eso, ¿ustedes han trabajado algún proyecto en relación específicamente a trabajar los derechos de los niños y las niñas? The only piece Sí, me parece que el trabajo que nosotros comisionamos era sobre los derechos, no utilizarlo como parte de la práctica, pero sí era el derecho de ser escuchado, el derecho de ser oído, el derecho de expresar sus visiones o sus puntos de vista. Cuando hicimos la curatoría, el Right Here, Right Now, aquí y ahora, que fue en junio del 2019, la idea era conscientemente el poder crear trabajo que pudiera priorizar la voz del niño y su derecho a ser escuchado. Y eso sucedió en realidad de distintas maneras. Por ejemplo, teatro, música y artes visuales, si no me equivoco. No tuvimos danza, me parece, en esa iniciativa en particular. Y entiendo además que lo que utilizamos para poder representar la voz de los niños y su derecho a ser oídos, la obra, mejor dicho, era una escrita por Tim Achols, británico, que se llamaba The Night Follows Day. Y era una obra de artes escénicas que contaba con 17 niños y que abordaba ellos enfrentaban directamente a este auditorio, y este auditorio estaba formado por adultos. Este es un cambio en nuestro centro, porque muchas veces es al revés. El público son los niños y sus profesores, o sus papás, sus familias. Pero en esta instancia dijimos, no, este no es un show para niños, sino que para que los adultos los escuchen a los niños. Entonces, esta obra teatral está llena de experiencias verbatim que los niños comparten sobre las cosas que sus padres les dicen. La injusticia, las dificultades, los malentendidos, el amor también, por supuesto. Pero en realidad muestra la frustración que tienen los niños muchas veces en estos temas. Como ya dije, viene directamente desde el escenario al auditorio, les hablan directamente y fue muy poderoso. Ese es el proyecto que nosotros realizamos para hacerles saber al auditorio que este es el momento de escuchar a los niños y de que el adulto se quede callado y oiga. Y lo siguiente es también uno para niños, pero por ahora es así, es para que ellos escuchen lo que los niños tienen que decir. Y eso se conecta con nuestra misión. Una misión que es asegurarnos que nosotros podamos trabajar sobre niños, o por ellos. Muchas veces es para ellos, debo ser honesta. Algunas veces, normalmente sobre ellos, pero ahora es por ellos. Y eso es lo que queremos hacer más, cada vez más llegar a este último segmento. Y creo que, bueno, es una buena pregunta. Creo que sí vamos a seguir trabajando en esa misma área, pero probablemente una vez al año haremos algo que tenga relación específica con este tema, ¿no? El tema de los derechos. Sí, qué bonito eso. Yo hablo mucho de para y por los niños, no sobre. Generalmente uno tiende a ese el sobre, pero el para y por ha sido nuestro motor. Bueno, nada, yo agradecerte, Aidín, me emociona mucho que lo hayamos logrado, agradecerte que antes de que te vayas de las vacaciones navideñas hayas podido compartir, porque en el hemisferio norte parten con sus vacaciones navideñas,
Entonces, que hayamos podido lograr esta conferencia va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que la propaguen, la comente. Creo que hay que conocer el proyecto de The Ark. Esos son los derechos que nosotros debemos empezar a exigir, espacios de difusión artística especializados para niños y niñas, y ojalá en muchos ámbitos también existan espacios dedicados para y por los niños. The Ark, así como existe en Londres, el Unicorn Theatre también, que es un espacio muy bonito, ese teatro que también tuve la oportunidad de conocer. Bueno, yo no conozco The Ark, ya iré a Irlanda a conocer el centro. Tenemos que hacer un trabajo más colaborativo. Mi idea justamente también de haber invitado a Aidín es que nos conozca un poco más, que conozca Chile, que conozca a sus artistas, que conozca lo que hacemos en Latinoamérica, que tenemos una mirada también muy identitaria de nuestros pueblos, de nuestras raíces, de nuestra historia, y que también tiene otros lenguajes, otras estéticas, que ese siempre también ha sido una pelea desde el Festival de Latinoamérica, donde me voy a Europa. Y yo le digo mucho a las compañías nacionales, no nos empatemos con lo que hace el europeo en términos artísticos, sino que nosotros seamos complementarios. Y ahí es donde viene la cruza. Nosotros decidimos hacer este festival internacional justamente para que los artistas locales y los artistas internacionales conozcan y podamos hacer una cruza de miradas y no a veces repetir estéticas o miradas porque nos sale más fácil viajar o más fácil de vender, sino que también hay que mantener esa raíz. Por eso es muy importante que centros como The Ark conozcan lo que sucede al fin del mundo, que es aquí en Chile. Nosotros somos un festival que ya lleva 13 años y hemos logrado convocar una cartelera internacional y nacional de muy alta calidad. Y eso nos orgullece mucho. Así que te quiero agradecer, Aidín, por tu tiempo, agradecerles a todas y todos los que se conectaron hoy, decirles que el festival no para, seguimos con cartelera online, seguimos, si no me equivoco, bueno, pueden revisar en fanfestchile.cl, vamos a estar en Alto Hospicio, en Ovalle, en Rancagua, en el Teatro Regional del Biobío. En la próxima semana lanzamos nuestros cuentos virtuales sobre los derechos de los niños y las niñas. Aidín, te vamos a hacer llegar los cuentos. Hemos desarrollado 18 cuentos virtuales con lengua de señas, además son inclusivos, sobre los derechos de los niños y las niñas, hechos en formato online. Ese es un proyecto que lo hacemos con TVO Aciteg y con la UNICEF. Y también lanzamos un ciclo de cuentos con La Pintana también virtuales, porque bueno, la virtualidad parece que llegó por un buen rato y hay que seguir buscando formas de entregar lo que nosotros hacemos. Yo ya agradecerle a Marcia y a Raquel, que han sido maravillosas en la traducción hoy día, y agradecerles la paciencia. Nos pedimos disculpas por el atraso, pero estábamos con esta nueva, hemos ido aprendiendo a ocupar y sacarle los mejores provechos a la tecnología. Hoy día descubrí, yo no sabía que teníamos esos iconos y se podía hacer estas traducciones, así que uno a veces cree que lo sabe todo y siempre se está aprendiendo cositas nuevas. Gracias a los que se conectaron. Nada, Aidín, te puedes despedir si quieres. Yes, thank you all so much. Sí, muchísimas gracias a todos. Estoy muy impresionada con la interpretación simultánea y muchísimas gracias por hacerme sentir bienvenida a todo el equipo. Por favor, vengan a vernos, vengan a visitarnos a Irlanda antes de que yo los vaya a ver, quizás el 21, 22, ya cuando podamos restaurar los viajes. Hay mucho que aprender y mucho que compartir. Así que muchas gracias. Esto es solamente el principio. Es el principio y esperamos compartir más en el futuro. Y muchas gracias por invitarme. Ha sido un gran placer. Yo sé que está muy caluroso por allá. Acá hace frío y está lloviendo. Espero que tengan una hermosa Navidad. Y muchísimas gracias. Los intérpretes fueron fabulosas. Gracias, Aidín. Merry Christmas for you and for your family. Happy Holidays.
nada, estamos muy felices. Gracias a todos los miércoles. Revisen fanfest.cl en nuestra cartelera. Nosotros estamos mirando por vamos a poder quizás hacer las funciones. Hemos trabajo con el impacto. Esto es nacional porque hay mucha compañía que poder volver a trabajar. Pero vamos a seguir trabajando en la festival Novara. Me despido. Un beso para todas y todos. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia. Marcia. Gracias, Miguel. Gracias a todas y todos los que se conectaron. Un abrazo gigante de mi parte. Gracias, Alexander. Todo bueno. Muchas gracias.